¿Quieres saber qué es lo que está pasando en el mundo del libro? Quédate y lo vamos a descubrir juntos. Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y como siempre estoy muy contento de que me acompañen en este canal. El día de hoy quiero platicarles de 5 tendencias o 5 datos interesantes de lo que está pasando en el mundo del libro que vale la pena conocer para saber por qué pasan las cosas que pasan con el mundo del libro. Aunque no trabajo en esta industria, es una industria que me apasiona, es una industria que, como es la industria que mueve lo que es mi hobby principal en la vida, que es las letras, me gusta mucho entender los entresijos, por lo menos desde el punto de vista de negocios, de qué es lo que está pasando y que afecta muchas de las facetas de nosotros como lectores. Entonces vamos a platicar de ellas y la primera es la consolidación corporativa. No es un secreto que los grandes grupos editoriales han estado consolidándose en los últimos años. Hoy en día sabemos que hay 5 grandes grupos editoriales que son Penguin Random House, Simon & Schuster, HarperCollins, Macmillan y Hachette. En español prácticamente ya es un duopolio, por así decirlo, que es Penguin Random House y Planeta, que no es subsidiaria de ninguno de los grandes grupos editoriales globales. A mí me gusta hablar, por supuesto, de cómo editoriales que antes eran independientes han sido compradas, adquiridas, absorbidas por los grandes grupos editoriales. Los casos más obvios que hablamos mucho en este canal, que es de fantasía y ciencia ficción, son los casos de Minotauro y Timón Más, que fueron monumentos en su momento de la traducción de las grandes obras de fantasía y ciencia ficción al español. Hoy en día son subsidiarias de Planeta y luego les contaré en otro video por qué sus tendencias no todas soy fan de lo que están haciendo. Sin embargo, en Estados Unidos pasó recientemente un caso que detiene ese tema de consolidación corporativa, de cómo se han estado uniendo en grandes grupos editoriales. Simon & Schuster anunció sus intenciones de fusionarse, de ser adquirida por Penguin Random House, que es el más grande de los grupos editoriales, uno de los más poderosos, es el que más todo el mundo tiene en la cabeza aquí en el mundo habla hispana, porque es un grupo editorial enorme. Esto hubiera hecho que los 5 grandes grupos de publicaciones se convirtieran en 4. Sin embargo, la administración actual en Estados Unidos, que tiene una tendencia más a promover la competencia, bloqueó completamente esa adquisición. Entonces, por lo menos eso detuvo ese tema de consolidación corporativa. Sin embargo, como pueden ver, la tendencia sigue y a menos que haya una fuerte y vigorosa intervención para evitar que se hagan monopolios, es muy probable que sigamos viendo en el futuro más consolidación de grupos editoriales. Y esto, evidentemente, las preocupaciones que genera es que repercutan negativamente hacia el consumidor, que es el lector. En segundo lugar, vamos a hablar de una tendencia que impacta a las adaptaciones audiovisuales de los libros. Y es que Wall Street le está perdiendo la paciencia a los conglomerados de medios con el tema del streaming. No sé si ustedes sepan, pero el streaming no es rentable. Las compañías tienen que invertir muchísimo upfront directo para poder construir estas enormes plataformas y llenarlas y retacarlas de contenido. Si bien el auge del streaming lo que ha generado ha sido un descenso generalizado en el revenue, el dinero que amasa la industria cinematográfica, por ejemplo, el streaming no es rentable hasta el momento. Y eso ha hecho que en Wall Street empiecen a presionar los inversionistas a los grandes conglomerados de que tienen que hacer dinero más rápido, tienen que ser profitable, tienen que ser rentables a la de ya. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que muchos servicios de streaming están subiendo precios, están yendo contra esa costumbre que todo el mundo tiene, que es compartirse las contraseñas entre amigos y conocidos, y también metiendo cuentas con opción de tener publicidad. Para el tema de las adaptaciones, esto lo que impacta es que son mucho más estrictos los streamers a la hora de ver que una adaptación tenga las suficientes vistas para justificarse. Y cuando empiezan a caer, por eso estamos viendo en el caso de Netflix que le cortan la cabeza a adaptaciones. Caso más triste, la precuela de Cristal Oscuro, una de mis películas de fantasía favoritas de los 80s, excelentemente hecha, pero que como no tuvo los números deseados, la tronaron a la primera. En algo más reciente para nosotros o a la gente, sobre todo que los que les gusta el young adult, el tema de Sombra y Hueso, que después de la segunda temporada
tronaron la serie, no va a terminar la trilogía, no va a haber spin-off de Seis de Cuervos, tristemente, a pesar de la mega popularidad que tienen los libros, y sí. Hace varios años hubo esa noticia de que iban a adaptar X, Y o Z libros de fantasía muy famosos, muy queridos, y había un boom de adaptaciones. Y ahorita pueden ver cómo de repente se empiezan a perder esas noticias y muchas adaptaciones potenciales que podría haber, de repente ya no están ahí. Y eso definitivamente es un tema que impacta. Porque quiere decir que, como son muy caras de hacer las adaptaciones de fantasía y de ciencia ficción, los estudios se la van a pensar dos veces. Pero, como este fin de semana se está estrenando Dune y le está yendo bien, probablemente tengamos buena noticia, por lo menos de ese lado. Esperemos. En tercer lugar, vamos a hablar de la tendencia con las librerías. Y esta tendencia es que, si bien las librerías siguen cerrando, un pequeño aumento en el cambio de la estrategia corporativa de la cadena de librerías más importante en Estados Unidos ha sido celebrado con bombo y platillo en los medios. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de Barnes & Noble. Si ustedes vieron la película, la famosa película de Tienes un correo de 1996 o 97, donde la pequeña librería, la librería independiente, era el héroe y la gran cadena de librerías era el villano, ahorita estamos en una época en la cual, como las librerías, incluso las cadenas de librerías cierran, por lo menos en Estados Unidos, por la presión del e-commerce, cualquier cosa que mantenga a cualquier librería, aunque sea una gran cadena de librerías, es celebrada furiosamente. Y en el caso de Barnes & Noble era una compañía que estaba en la bolsa, no le estaba yendo bien, la compraron inversionistas privados para hacerla privada, es decir, sacarla de la bolsa, y empezó a sufrir muchísimo. Sin embargo, con el llamado a un nuevo consejero delegado o CEO, que es James Daunt, que también es el consejero delegado de Waterstones, que es la cadena de librerías más grande del Reino Unido, y que él también tiene su propia cadena privada de librerías que se llama Daunt Books. Él cambió completamente la estrategia, cambió muchas de las reglas con las cuales se operaba en las librerías. Es decir, dejó de enfocarse mucho en lo que las editoriales empujaban y pagaban por tener en displays en las librerías, y le dio mucha más autonomía a la gente que está a cargo de las librerías, a los libreros, directamente en las sucursales de Barnes & Noble. Y esto ha generado que se revierta un poco esa caída, muy poquito, sí, pero ha generado que se revierta un poco la caída de Barnes & Noble como cadena. Y esto en medios como New York Times y demás ha generado bombo y platillo, porque lo ven como que definitivamente es la hora del renacimiento de la librería física. Es muy interesante este aspecto porque es complicado. En Estados Unidos, que sí se permite la competencia de precios, digamos, en nuestros países, por lo menos de los que yo sé, en México y en España, que tenemos leyes que son francamente abusivas para el consumidor, pero que ayudan a las librerías a mantenerse, que son las famosas leyes de precio único. No tenemos este tema, pero en Estados Unidos, donde sí hay mucha competencia de precios, Amazon puede hacer dumping, es decir, vender cosas a pérdida para tratar de colocar otros productos después, ¿no? Que eso tiene sus efectos, pero bueno, yo como consumidor de libros, pues yo lo que busco es pagar lo menos posible por los libros. Sorry. Pero bueno, sin embargo, esto es buenas noticias para las cadenas de librerías, y veremos cómo esta idea de dejarle dar más autonomía a los libreros, a que ellos conozcan su comunidad y recomienden, está haciendo que la librería vuelva a florecer. En cuarto lugar, vamos a hablar del tema de las ediciones especiales, su brutal auge en la pandemia y cómo el mercado se está enfriando. En este mundo en que mucha gente quedó encerrada en su casa durante los años de pandemia, comenzó a haber un auge en muchas industrias. Las industrias tanto de panificación, porque todo el mundo hacía pasteles, como de jardinería, toda la gente que tenía jardín hizo jardinería, como juegos de mesa, como en la industria editorial, pero mucho con el tema de que la gente, como no estaba saliendo a gastar, tenía dinero para gastar en cosas como ediciones especiales. A mí me sorprende la cantidad de cosas que siguen saliendo en Kickstarter. Yo sé que es un mini nicho, pero aún así, si ustedes están en el mundo de las ediciones especiales, van a ver de repente los precios cómo se han inflado. Editoriales como Sontop Press, que acá está Tiburón, mi único libro de Sontop Press, que llegan en el mercado secundario a tener precios enormes, gigantescos. Y lo que está pasando es que después de unos años que ya la gente está regresando, que ya hay inflación, que ya se está rompiendo esa burbuja de que ya no hay tanto ingreso disponible,
esos libros están bajando de precio otra vez y veremos si efectivamente la burbuja tiende a romperse o estas editoriales que publican ediciones especiales van a salir a flote. Veo algunas de ellas que todavía hay mucho catálogo que están jalando, por ejemplo Grimawk Press. Todavía tiene mucho catálogo de donde jalar. Este año van a sacar ediciones especiales de John Wynne, por ejemplo. Pero quién sabe, en cierto momento puede que esta tendencia de efectivamente termine tronando y tantas editoriales de Fine Press, de pequeñas editoriales de ediciones especiales, terminen. Y por último, la quinta tendencia de la que quiero platicar es el tema del precio. Para nadie es una sorpresa el incremento significativo en el precio de los libros, esto en línea con el contexto inflacionario que estamos viviendo el día de hoy. Ahora, ¿qué es lo que está empujando el tema de los precios de los libros, más allá de la inflación general? Es el tema del costo de los insumos. Si bien en su momento, cuando terminó la pandemia y se hizo esta especie de burbuja morfa de que los contenedores no se movían y los contenedores estaban carísimos, mover cosas de un lado a otro era carísimo, y eso fue lo que definitivamente empujó desde el punto de vista de oferta el tema de la inflación, desde la parte de demanda, como saben, mucha gente con dinero sin gastar se puso a gastarlo. Pero en el caso de los libros, el mayor impacto ha sido con los costos del papel. Costos de papel, el principal insumo, si bien no representa, o por lo menos que he visto las economías de los libros, no representa 20%, algo así, es lo más fácil de cortarle el costo y es lo más fácil de agarrarse para subir precio. Entonces, tristemente el papel ha subido de precio, lo hemos visto, por ejemplo, volviendo al tema de las editoriales que publican ediciones especiales, han subido muchísimo por noticias de que los insumos, específicamente el papel, están subiendo mucho de precio. Y eso ustedes lo están viendo. Yo he visto muchos threads, últimamente en threads, que lo que dice es que antes, ¿a cuándo los libros costaban, en el caso de España, 19 euros? Y ahora cuestan 25, pues sí, efectivamente estamos en este contexto. Y a mí lo que no me gusta, obviamente, es que son incrementos de precio que no vienen de la mano con un incremento en la calidad de los libros. Estamos viendo en muchos sellos editoriales, no en todos. Por ejemplo, yo estoy leyendo libros de Salamandra. Salamandra por lo general están muy bien hechos, impresos en España, eso sí, en México olvídenlo, no. Que siguen estando bien hechos, pero en muchos sellos editoriales están mal hechos y básicamente lo que estamos haciendo es comprar material desechable a precios cada vez más altos. Y eso es una pena, desafortunadamente, si queremos seguir teniendo libros en el caso de las grandes editoriales. Entonces, esas son las tendencias que les quería contar el día de hoy sobre la industria editorial. Cuéntenme cuál de las tendencias les parece la más interesante, a dónde creen que va la industria editorial en el futuro y pues nos estamos viendo en la próxima. No se les olvide comentar, darme like, la manita arriba, suscribirse si no lo han hecho y nos estamos viendo para la próxima. Muchas gracias.